Bienvenidos a una nueva edición de la revista Economía. Hoy se encuentra conmigo el doctor Germán Vega, al que le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Eric, por la invitación para conversar de unos temas bastante interesantes e importantes para el futuro de nuestra economía y de nuestro país. Bien, como decía, él es Germán Vega, doctor en Economía y vicedecano de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de Piura. Bien, doctor, yo quisiera comenzar con esta pregunta, esta consulta. En el corto y mediano plazo, ¿cuáles serían los principales determinantes del desempeño de la economía que usted ve tras el cambio de gobierno que va a haber en el 28 de julio? Bueno, esa es una pregunta bastante incondicional, porque va a depender de cuál es la orientación. Primero, los dos candidatos que pasen a segunda vuelta. Ya tenemos definido a la candidata Keiko Fujimori, pero entre los tres candidatos que siguen ahí, eh, hay bastante dispersión de la respuesta inicial, porque digamos que antes que asuman las autoridades, tenemos un impacto inicial en lo que se conoce como el mercado, digamos como el mercado financiero, ¿no? Puede ser la reacción de la bolsa de valores, un poco de la reacción del tipo de cambio, un poco de la reacción de la intervención también del Banco Central en los sistemas, en el mercado cambiario. Y depende, yo digo, porque tenemos escenario del 2011, escenario del 2016, escenario del 2021, ¿no? Entonces, si por ejemplo pasamos acá pasando Keiko Fujimori con López Aliago, con Nieto Montesinos, me parece que más vamos a tener un periodo, un desempeño similar al del 2016, con un tipo de cambio estable, con una bolsa de valores también, que creo que con una perspectiva positiva. Sin embargo, si se pasa adelante con Roberto Sánchez, más vamos a tener un escenario del 2021, ¿no? Y luego los meses posteriores van a ser muy similares a ese 2021, también 2011. Y luego, finalmente, lo que me preocupa a mí es que repetir un escenario del 2021 donde el resultado es muy pegado, que no permite una transición ordenada, que no permite que los equipos que salen puedan entregar con tiempo a los nuevos equipos y entonces el 28 de julio arranquemos con nuevas autoridades que recién están conociendo, sin pistas de cuál va a ser el ministerio, de quiénes van a ser los puestos claves en cada ministerio, y esa incertidumbre pues no le hace nada bien a un país como el nuestro. Bien, doctor. En estos momentos que se está grabando la entrevista, ahorita está en el 78% de conteo y se mantiene pues Keiko Fujimori como primero, bueno, ya virtualmente en la segunda vuelta, López Aliaga en el segundo, Nieto Montesinos en el tercer puesto y en el cuarto, que bueno, está subiendo en estos momentos, está Roberto Sánchez. Doctor, yo quisiera que nos pueda hacer un análisis comparativo. ¿Cómo evalúa el enfoque económico de estos cuatro candidatos? ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que le ve a cada uno y los aspectos de riesgo o puntos débiles que le ve en ese aspecto? Claro, a ver, sin dudas vamos a tratar de resumir, ¿no? Porque podríamos hablar bastante de los cuatro candidatos, pero creo que los dos primeros, Keiko Fujimori y López Aliaga, como que tienen, o al menos el mercado, en lo que es nivel macro, podemos hablar de estabilidad, ¿no? Que estamos, o las sensaciones que ellos han dado es de que podría haber estabilidad de la moneda, defensa del Banco Central, defensa de la Constitución. Considero que buen gobierno también puede, Nieto Montesinos también podrían entrar en este saco. Sin embargo, una duda a nivel macro que me generan tanto el partido de Keiko Fujimori como de Renovación Popular es que ellos han tenido bancada en este ciclo de Congreso, y este Congreso se ha caracterizado por disparar o aprobar leyes que van a disparar el gasto corriente. Entonces, según el Consejo Fiscal,
ha lanzado la advertencia de que este Congreso, disculpe, ha autorizado leyes en los últimos años que podrían aumentar el gasto hasta en 36.000 millones de soles. Es una cantidad inmensa para tener una idea. En el 2023 se destinaron 4.000 millones de soles a enfrentar al niño costero. Entonces es como que este Congreso nos está dejando herencia 7, 8, 9 niños costeros que atender a la vez. Y esa es la preocupación a nivel macro que me generan estos dos partidos, ¿no? De que por un lado sí el discurso es de defensa del BCR, de la macro, de la estabilidad, pero en su desempeño en el Congreso como que no ha sido el de cuidar las finanzas públicas. Esa preocupación no lo tengo por el lado de buen gobierno, sinceramente, porque ellos no han, sencillamente porque ellos no han estado en el gobierno. O sea, tampoco es que pongan las manos al fuego, pero al menos ahí hay una duda. Luego, en tema de reformas sociales, digamos que el partido fujimorista pone más énfasis en el orden de seguridad, en el orden del día a día. Renovación Popular pone el énfasis en reducir el gasto del gobierno para tener más gasto de infraestructura, lo cual es positivo. Y Buen Gobierno tiene, digamos, algunos tintes de hacer reformas sociales que pueden llegar al al, digamos, a las personas de bajos ingresos. Todos tienen cosas positivas. Estoy dejando al final a Roberto Sánchez porque digamos que es el plan de gobierno más diferente al de los otros tres, y no sé si ahora podría explayarme un poco más en ese, ¿no? Sí, claro. Claro, porque, a ver, lo acabamos de escuchar, no sé si fue hoy, el día que estamos grabando, o ayer, que ella dijo que nadie es indispensable en el Perú, haciendo referencia a Julio Velarde. Y nos guste o no, el señor Velarde y el Banco Central nos han permitido tener cierta estabilidad, que a pesar de toda la crisis política, la inseguridad, el fenómeno del niño, el gas que falla, muchas cosas fallan en el país, pero algo que no falla es la estabilidad de precios, la confianza en el sol. Y a veces eso como que parece muy abstracto, pero no, eso es algo que a veces uno da por sentado, ¿sí? Ah, está ahí, ¿no? La estabilización de precios, está ahí el tipo de cambio que no se dispara, pero de verdad cuando desaparece eso, ahí de verdad lo extrañas, y lamentablemente quienes lo sienten más son las personas de bajos ingresos, porque son las personas que más gastan en alimentos, ¿no? Y menos ingresos, disculpen, no es que más gastan en alimentos, sino que gastan una porción más grande de su ingreso en alimentos. Y si tenemos alta inflación de alimentos, ellos son los más golpeados, ¿no? Entonces, la inflación es un fenómeno totalmente social porque suele golpear a los de ingresos más bajos. Entonces, a mí sí me parece bastante irresponsable de partida que un candidato pues ponga en duda la labor de una entidad que sí ha permitido tener estabilidad del país, y luego también el uso de las reservas internacionales. Esto también otro candidato lo mencionó en su momento, pero luego lo dejó ahí por el tema de usemos las reservas internacionales que tiene el Banco Central para financiar proyectos de infraestructura. Esto suena muy bien, pero eso sería como andar por la vía sin seguro. Entonces estás presto a que te pase cualquier emergencia y no vas a tener de dónde responder. En el lado positivo, yo siempre digo, entiendo que Roberto Sánchez quiere resaltar algunas como deudas que podríamos decir del crecimiento económico que no ha llegado a cierta parte de la población. Está bien la intención, pero no me parecen adecuadas las propuestas que tiene. Doctor, en términos de la relación entre el Estado y el sector privado, ¿cómo podría variar esta relación según el perfil del próximo gobierno, que prácticamente es una derecha, centro o izquierda, se podría decir? Claro, a, Perfiles. a- a mí, a mí lo que no me gustaría es que siga siendo o sea, que no me gustaría mantener el enfoque actual, porque, a ver, la Constitución que nos dice que el Estado no debe intervenir en el mercado y que debe servir de apoyo al sector
privado. Eso más o menos, bueno, no es que la Constitución diga eso, pero eso es más o menos lo que tenemos de idea, ¿no? Sí. Eh, eh, el problema es que eso no se da, eso no se da, ¿no? Muchas veces el Estado es muy pequeño en zonas, en aspectos donde debería ser fuerte, como es en la seguridad ciudadana. El Estado es muy pequeño ahí, no logra solucionar los problemas y más bien es muy grande en zonas donde no queremos que sea grande, como es en las tramitologías, ¿no? En las municipalidades pidiendo otro y otro papel para dar licencia de operaciones. Entonces, en la práctica nosotros estamos con un Estado que no apoya al sector privado, ¿sí? Porque como decía, es muy chiquito donde debe ser grande y es muy grande donde debe ser chiquito, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que eso se mantenga. Tenemos recetas de todo, como tú lo has dicho, tenemos recetas de todo tipo para cambiar, ¿no? Definitivamente a mí me parece adecuado que el Estado, a mí me parece que el rol que deja implícita nuestra Constitución sobre el Estado es lo correcto, ¿no? Que el Estado sirva de apoyo para el sector privado. Mi punto es que no lo está haciendo. Si desde la izquierda van a decir que hay que volver al Estado empresario, no me parece correcto. Si desde la derecha dicen que hay que desaparecer al Estado, tampoco me parece correcto, porque más bien en algunos aspectos estamos sufriendo por la falta de Estado, como en este caso ejemplo que te da de la inseguridad, pero también consideremos la minería informal, ¿ok? La minería ilegal incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece que ganaríamos bastante si sea el gobierno que sea, pone en práctica el perfil de Estado que nos dice, que nos da la Constitución que ya tenemos, que es tener un Estado que dé reglas claras, que dé soporte a las instituciones. Y esto lo hemos ido perdiendo en los últimos años. Doctor, ¿qué impacto podría tener estos enfoques que tenemos, que son distintos, en la generación de empleo y el mercado laboral, que es tan importante? Sí, acá en mercado laboral la variable clave es inversión privada. Sí, la inversión pública puede servir momentáneamente para, ¿no? Para darle un impulso al empleo, ¿no? Con algunas obras que dan un empujoncito a empleos temporales, pero si nosotros queremos hablar de empleo y de empleo formal, empleo de calidad, nosotros necesitamos hablar de inversión privada. Entonces, si nosotros no podemos dar estabilidad al país para que continúen viniendo inversionistas, grandes empresarios, grandes empresas y las mismas empresas peruanas que vean con optimismo el futuro para seguir invirtiendo, vamos a tener problemas. Pues eso es en la parte en la parte grande, pero también en la parte chiquita. Si nosotros no podemos hablar de seguridad para que una pollería decida ampliar su local, si nosotros no podemos darle seguridad a un comerciante para que se compre un camión más, para que alquile un almacén más, no estamos hablando, no podemos hablar de empleo, no podemos hablar de generación de empleo. Entonces, eh, el enfoque que apunte a potenciar la inversión privada que va a generar empleo, inversión privada a lo grande, inversión privada desde el microempresario, ese es el enfoque que necesitamos si queremos no continuar, sino impulsar la inversión, la creación de empleo privado y de empleo formal. Doctor, tengo una consulta sobre lo que es inversión a nivel internacional. ¿Cómo podría cambiar esta percepción? Sí, de todas maneras, hay que ser sinceros aquí. Un gobierno de izquierda tiende a asustar más a los inversionistas, ¿no? Entonces, ahí es un enfoque, o un gobierno también de defensa, más que izquierda, un gobierno que no respete los derechos de propiedad, ¿no? Que se ponga a hablar de que vamos a revisar todas las concesiones mineras y van a revisar todas las concesiones mineras que ya están asignadas, pues ¿quién va a querer, qué inversionista nuevo va a querer venir acá e invertir en un nuevo, en un nuevo proyecto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se dice
y la verdad que la segunda vuelta, ya tenemos experiencia en esto, es mucho más polar. Si la primera vuelta te marea porque hay tantos candidatos, la segunda vuelta la primera vuelta es como pedacitos chiquitos, ¿no? Fragmentos, ¿no? Y más bien la segunda vuelta es la polarización, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas propuestas que están yendo en contra de la inversión privada, porque al final, como decía hace unos minutos, si tú cortas la inversión privada, si tú das mensajes de que no vas a respetar, eh, estás cortando el empleo. Y el empleo, ¿qué es el empleo? Es la generación de ingresos para las familias. Entonces, ya después, a partir de ahí, podemos conversar de varias cosas. Podemos conversar de si tú consideras que cómo vas a usar el canon, cómo vas a distribuir el canon, cómo se debe gastar el canon. Ok, si quieres, conversemos de esto, tal vez analicemos nuevas medidas, pero si no empiezas por respetar la inversión privada, te estás disparando solito a los pies. Doctor, ¿el próximo gobierno tendrá un margen real para poder impulsar reformas o cree que va a estar limitado también por el contexto político? Yo le doy dos limitaciones. Uno, lo has dicho bien, el contexto político, el candidato o la candidata que acaba asumiendo el gobierno no va a sacar más de 18% de votos válidos en primera vuelta. Entonces, claramente no ha sido elegido o elegida por la mayoría. O sea, entonces, esa legitimidad es difícil, esa falta de legitimidad es difícil impulsar nuevas políticas, también las proyecciones que se hacen de Senado y de la Cámara de Diputados tampoco es de una mayoría hasta estos momentos, no hay que dejar claro, hasta estos momentos no se proyecta que ningún partido tenga una mayoría. Eh, entonces, eso sí, desde un punto de vista político, mmm, va a poner dificultades para que un gobierno quiera hacer, digamos, reformas rápidas o un poco bruscas, pero a la vez eso también implica que la reforma que quiera empujar quien sea quien gane o las reformas tengan que ser de consenso. Entonces, al necesitar consenso, si bien vamos a ir un poco más lento, puede ser que ganemos. Pero claro, es un gran condicional de que nuestros políticos se sienten a hablar y lleguen a consensos que favorezcan a la población, no que se favorezcan a sus grupos de interés. Entonces, esa es una complicación, ese va a ser todo un aspecto de discusión, ¿no? El otro aspecto era algo que mencionaba antes sobre el gasto corriente. Como se ha aumentado bastante el gasto corriente, entonces, y tú necesitas hacer grandes proyectos de infraestructura que siempre están en debe, tenemos aulas que se están cayendo, tenemos postas médicas que están en mal estado. Si tú quieres invertir ahí, hay que sacar la plata de algún lugar y el déficit fiscal va a estar en problemas por esto de mayor gasto corriente. Entonces, también hay un tema económico. Sería ideal, en el mundo ideal, gane quien gane, se sienta, como tiene que llegar consensos, se pone a conversar con los diputados, con los senadores, vamos a hacer este ajuste, vamos a hacer este ajuste, y ahí sí podríamos salir adelante. Pero el tema político y económico va a ser el gran freno de esos cambios necesarios, sin lugar a dudas. Siempre se dice que los primeros meses de gestión son importantes. Bajo esta premisa, ¿qué errores económicos no debería repetir el próximo gobierno? Sí, eh, a ver, digamos que el 2021, que fue bastante polarizado y con una demora en la transición, y ni bien se entró al gobierno, se empezaron a hacer anuncios que eran más para los votantes que para cambios realistas, dada la estructura del Congreso y dadas las limitaciones que tenía que tiene el presidente, dada nuestra Constitución. O sea, yo no iría por ahí, yo iría en ser consciente de que en los primeros 6 meses todos mis equipos de trabajo están aprendiendo. ¿Ok? Se dice que un ministro en 6 meses se demora en aprender de su sector.
entre paréntesis, ahora un ministro dura 6 meses, ¿no? Entonces eso es, ¿por qué no dice, por qué no avanzamos? Pero bueno, entonces en estos primeros 6 meses o estos primeros 100 días, yo, las medidas, yo diría, voy a hacer tres, cuatro cosas, ¿ok? Tres, cuatro cosas, mientras nosotros vamos mientras nuestros especialistas van tomando sus puestos, armando sus equipos para ya hacer cambios más importantes. Alguien podría decir, eso lo han debido prever. Bueno, aunque sea, prevean esas cuatro, tres, cuatro cosas que de verdad van a hacer en estos 100 días, mientras ya van haciendo un proyecto más ambicioso de iniciativas legislativas, ¿no? Ya para los siguientes meses, porque la verdad que cuando entran con diciendo mucho, no acaban haciendo nada. Bien, doctor, ya para ir cerrando la entrevista, a mediano plazo, ¿qué escenario ofrecería mejores condiciones favorables para sostener un crecimiento económico estable y predecible? Una propuesta que respete, sorry por parecer repetitivo, pero de verdad necesitamos respetar la estabilidad de precio, bueno, la independencia del Banco Central para tener estabilidad de precios, tener un tipo de cambio que no tenga fluctuaciones bruscas, necesitamos respetar la inversión privada. O sea, esos son los mínimos que podemos hacer. Y la propuesta que queremos, que sea cual sea la propuesta que empujemos para que gane la segunda vuelta y sean las autoridades de aquí en adelante, tiene que defender esos mínimos, porque sin esos mínimos no funcionamos. Esos mínimos han sido los que nos han sostenido a pesar de tener una y otra crisis política. A partir de ahí, no ir con ánimo, sea quien gane la segunda vuelta, no ir con ánimo revanchista, o quien pierda la segunda vuelta, no tener un ánimo revanchista, sino vamos a construir. En 2016 tuvimos una oportunidad con dos bancadas de derecha que podían haber aplicado cambios a la economía que necesitamos desde esos mínimos y eso es una oportunidad que perdimos. Si nos la da, si ese acaba siendo el resultado en estos momentos, no se debería aprovechar esa oportunidad. Pero si en cambio tenemos una segunda vuelta polarizada, al menos pues tratar de encontrar puntos de encuentro en estos mínimos, estabilidad, gracias a estabilidad macro, gracias al Banco Central y defensa de la propiedad privada, porque sin inversión privada no podemos generar empleo en el país. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo dispuesto para la entrevista. Muchas gracias, Eric. Bien, con nosotros estuvo Germán Vega, él es doctor en Economía y vicedecano de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.